que la historia se repite, que todo tiempo pasado fue mejor, que lo que pasó, pasó, dice Daddy Yankee, que Wisin y Yandel son el dúo de la historia y que Gianluca se marcha con la historia entre tus dedos. Carolina y Sergio te invitan a analizar la realidad históricamente y a pensar en qué momento agarramos tanto vuelo y nos encontramos ahora acá. Y aunque pareciera algunas veces que vamos directo al fracaso, creemos que no hay mal que dure 100 años. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a el sexto capítulo de No hay mal que dure 100 años. Por fin lo dije de corrido y por fin lo dije bien. Al sexto Hola, Sergio, capítulo. ¿cómo estáis? Un mes y medio que te costó decir el nombre del capítulo completo, sin ningún error. Bien, ¿cómo estáis? Bien, Carolito. ¿Cómo estás tú? Bien, hoy día contenta, feliz, porque vamos a hablar de un tema que nos convoca. Llegamos a este capítulo. Acá estamos. Llegamos, donde las papitas queman. Hoy día vamos a hablar de educación, pero le pusimos un título a este capítulo, le pusimos todo este maldito sistema está mal, hablemos de educación. Así le pusimos este capítulo. Tal cual. Oye, hoy día tenemos, después le voy a hablar del invitado, pero tengo un invitado así como de lujo, de Lolo Manolo. Voy a partir, como es costumbre, con mi editorial, cortita esta vez. La gente espera tu editorial, así que por favor. ¿En serio? Ya. Este es un momento solemne. Después la gente toma nota de lo que estabas leyendo y va a buscar el libro en internet, lo va a comprar a la librería para leerlo completo. Yo sabía que pasaba eso. Ya voy. No es casual que bajo esta constitución la educación pública chilena haya pasado de educar a casi el 90% de los estudiantes a menos del 40% en la actualidad, convirtiéndose en uno de los sistemas educacionales más privatizados del mundo. La educación pública quedó relegada a una opción marginal solo para ofrecerse en las zonas, grupos sociales o tipos de estudiantes en que la iniciativa privada no tuviera interés. Y como en un régimen de mercado, el interés privado se ajusta a los precios, muchas políticas se han empeñado en, entre comillas, incentivar la privatización, aumentando los recursos públicos y permitiendo cobrar a las familias para estimular la creación de oferta privada. Como consecuencia, la segregación socioeconómica de las escuelas chilenas es muy elevada. La Constitución Democrática debería reconocer que la educación pública tiene un valor social superior y que, por tanto, el Estado debe priorizarla, poniendo fin a la idea del Estado subsidiario. Esto pasa por establecer que la educación pública es la garantía institucional del derecho universal a la educación, lo que obliga al Estado a comprometerse con una provisión de calidad y con criterios de justicia, nada de lo cual ha podido producir el experimento de mercado educativo. Por cierto, una definición enriquecida del derecho a la educación incluye además concebirla de un modo ambicioso en sus propósitos y extensa a lo largo y ancho de la vida, aspectos que también podrán impulsarse una vez sacudido el sistema escolar de la institución de la CFEA. Lo dije bien, en la CFEA. Esto es de la educación que se necesita instalar en la nueva Constitución chilena. Lo publicaron el día 23 de octubre de este año por Cristian Beley. Y está en CIPER. Para los que quieran buscar ahí en Google, la educación que se necesita instalar en la nueva Constitución, en CIPER. Para este capítulo emocionante, donde hablaremos de educación pública, donde hablaremos de Estado subsidiario, sobre segregación escolar, segregación socioeconómica y más, hemos invitado hoy a Óscar Valenzuela Flores. Dijo que es muy importante que diga Flores. Es profesor de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Evaluación, también por la misma casa universitaria. Trabaja hoy día como profesor también en el Instituto de Historia de la Universidad Católica y de la Escuela de Pedagogía, también de la misma universidad. Óscar lleva 11 años trabajando en el sistema escolar y sus áreas de interés, por supuesto, son educación ciudadana, la evaluación y la formación inicial de profesores. Creo que esto es súper importante porque vamos a hablar cuál es el rol de la formación inicial de profesores en el sistema escolar. Y lo más importante, que participó más bien como director de las academias de verano de consejo de curso desde el año 2016 al 2019, que es una academia donde van ciertos niños, niñas a estudiar, adolescentes, con una metodología en ABP que son aprendizaje basado en proyectos que tienen distintos cruces interdisciplinarios.
Fue profesor también del Diplomado de Formación de Profesores Principiantes de la Universidad Católica y estuvo a cargo del módulo de Política Educativa, por supuesto, por eso lo tenemos acá. Además, Oscar es Piscis y fue profesor mío y fue profesor de Sergio. No es que sea un veterano, no, solo que como niño muy aventajado, llegó muy jovenzuelo a trabajar en la Universidad Católica. Así que tuvimos el placer de pulular, jovenzuelo, el placer de pulular en su aula y fuimos también ahí preparados por Oscar. Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carolina, muchas gracias. Hola Sergio. Hola, profe. No, ya no, pues ya colega, pues para tú. Era el momento. Oye, cuando dijiste tremenda presentación, es verdad, le ponen hartas pompas. Sí. Le ponemos color, pues queremos que los invitados se sientan cómodos. Cuando te piden como las presentaciones, uno empieza como a pensar en todas las cosas que ha hecho, y en realidad es un recorrido bien largo que me ha cargado de muchas experiencias que agradezco que me invitaran a compartirlas. Sí, pues cuando estábamos pensando este capítulo de educación pública, precisamente queríamos conversar con alguien que conozca el sistema escolar, que conozca también, como mencionaba Carolina, el proceso de formar a futuros profesores, que son súper relevantes, y ahí también hemos visto, tanto en la movilización universitaria, en la movilización secundaria, cómo la educación se ha ido posicionando críticamente con esta posibilidad que tenemos ahora de crear una nueva constitución. Así que nos parece súper significativo todo lo que nos puede aportar con tu experiencia profesional y también con tu experiencia como docente in situ ahí en la realidad escolar. Así es. Oye, Oscar, partamos al tiro, como profe en ejercicio, desde la experiencia en educación que has tenido en todos estos años. ¿Cuál es el diagnóstico que haces hoy sobre el estado del sistema de educación en Chile? Tanto el sistema escolar como el sistema universitario, no sé, ahí lo que nos puedas contar. Bueno, es bien complejo hablar del sistema educacional chileno, ¿eh? Esa es como una pregunta terrible de partida, así como entremos con la pregunta más compleja de todas, porque el sistema educativo chileno tiene muchas aristas que se han ido definiendo desde una consigna, que tiene que ver con el dividir, yo creo, ¿eh? Como establezcamos dividir para conquistar. Gobernar, dividir para gobernar, como con distintos brazos, ¿cierto? Está como por un lado la educación parvularia, la educación escolar propiamente tal, enseñanza básica y media, la educación universitaria, la que a la vez se va dividiendo. Entonces nosotros podríamos mirar el sistema educativo desde lo que tiene que ver con lo administrativo, es decir, quién, por ejemplo, son los sostenedores de las distintas instituciones que conforman el sistema educativo. Podemos mirar el sistema educativo desde el rol que juega el Ministerio de Educación dentro de este sistema educativo, que no es menor y quizás sería de un análisis bien largo, y también podríamos mirarlo desde los grupos que conforman, que está dividido casi perfectamente desde un punto de vista socioeconómico. Entonces, bien complejo el diagnóstico que podemos hacer porque tiene muchas aristas. Es como si tuviésemos que mirar un cubo de muchas caras e ir viendo y analizando cada una de ellas. De manera general, como profe en ejercicio, yo lo que puedo afirmar, y creo que aquí ustedes también lo podrían corroborar, es la fuerte segregación que tiene el sistema educativo chileno. Y eso lo hace desde los niveles, yo podría hablar desde la sala cuna hasta el nivel universitario, la segregación es evidente. Quizás en el ámbito universitario se nota un poco menos porque es más diverso que los otros sistemas educativos, que las otras partes del sistema educativo, pero es una característica clave de, no podemos dejar fuera de un diagnóstico del sistema educativo la característica segregadora que tiene, a pesar de algunos últimos intentos de modificar inicialmente esta estructura. Estamos en un punto también en el sistema educativo de alto nivel de discusión en torno a la política pública de educación. O sea, yo creo que llevamos desde el año 2009, a raíz de la protesta del año 2006, que se vuelve como un tema de discusión permanente la nueva política educativa. Y ahí el auge de esto se da como en dos momentos, ¿eh? Como el momento del 2011, cuando se empiezan el segundo paro gigante que hubo. El primero fue como el año 2006. Claro, porque el 2006 en los pingüinos. La de los pingüinos tuvo como consecuencia directa en la eliminación de la LOCE y la creación de la nueva Ley General de Educación, lo cual fue un cambio tremendo. Yo recuerdo mi época universitaria, yo salí el 2008 de la universidad, y desde el año 1 que yo entré, todas las pancartas decían derogar la LOCE, era como la gran demanda de los estudiantes universitarios,
no lo fue en mi contexto escolar, nunca estuve en un contexto escolar como movilizado, que creo que la única vez que algo se habló fue por un tema del pase escolar, no era como en el contexto yo estudié en educación subvencionada, entonces no era como una demanda estudiantil de ese tiempo. Y eso fue quizás como la gran revolución del 2006, ¿ah? Como que los secundarios se nos adelantaron incluso con esa discusión y bueno, terminó derogándose la LOCE, que era una herencia dictatorial, de las peores herencias además, porque fue este grupo de normas o de legislación que se discutió en los últimos días del régimen. De hecho, Claro. la LOCE, ustedes saben, es días antes del cambio de mando. Exacto. ¿Sí? Fue como un amarre bien fuerte. Entonces, claro, se cambia a una ley general de educación que tiene bastantes falencias todavía, que no recoge toda la demanda ciudadana, creo yo. Puede alguien decirme que sí lo hace. Y luego, bueno, el 2011 empieza a funcionar toda una institucionalidad educativa que tiene que ver con estos 4 organismos que empiezan a tener más relevancia dentro de las propias escuelas. Está el Ministerio de Educación por un lado, está la Agencia de Calidad por otro, está la Superintendencia de Educación por otro, y está el Consejo Nacional de Educación, que no lo conocíamos hasta cuando se dieron los cambios de las bases curriculares de tercero y cuarto. Hace Y un par bueno, de años. hace, claro, 3 años que empezó el 2016. Y ahí empieza también un tema nuevo en educación porque apareció con un rol fiscalizador la superintendencia, entonces los profesores de alguna manera, esto a modo de comentario, yo les explicaba a ambos anfitriones de este espacio que mi conocimiento se da de experiencia. Yo no me he dedicado a la investigación en profundidad, salvo algunas situaciones particulares. Por lo tanto, la experiencia que yo tengo del diálogo con profes, la vivencia con apoderados, con comunidades educativas, es que la superintendencia finalmente cumplía un rol que atemorizaba a las comunidades educativas porque existía la posibilidad de la denuncia. Claro. Pero esta denuncia de alguna manera también venía a resguardar ciertos derechos que estaban bastante descuidados. O sea, de alguna manera también la superintendencia pone el énfasis en el acceso a la educación, en el asegurar que las comunidades educativas se hicieran cargo del aprendizaje de sus estudiantes, cosas que antes, con estas facilidades que la norma daba, se podían diluir un poco. Por ejemplo, podían expulsar libremente a los estudiantes sin debidos procesos. De alguna manera como que vino a subsanar eso. La agencia de calidad que hizo todo, se puso a cargo el CINCE, que yo creo que es es uno de los grandes problemas que tenemos en el sistema educativo, y la mayoría de los profesores así lo sostenemos. El CINCE es un problema para las comunidades educativas. El CINCE, desconocemos experiencia tanto de la investigación como de la práctica en que comunidades educativas logren efectivamente revertir sus resultados a partir de un análisis como consciente de los resultados del CINCE. No influye en la acción pedagógica. No, pues pareciera que solo viene el CIMSE a constatar una realidad que ya sabemos año a año. Tal cual. Como... viene a decir que estamos mal, que los y que estamos segregados y que hay diferencias. Claro. Y que hay rara vez alguna escuela por ahí perdida, que hay 6 alumnos que la rompen y tienen puntaje ahí súper bueno. Pero y hay cada colegios lo mismo. que se dedican a trabajarlo y a fortalecerlo por medio de estrategias que a largo plazo no inciden en la transformación de la comunidad educativa. Entonces, finalmente, el CINCE se puede mejorar el resultado haciendo harto ensayo con los estudiantes, entrenándolo harto, pero finalmente no cambia la comunidad educativa. Entonces, yo soy bien positivo en general en todas las cosas de la vida y tiendo a pensar como en la bondad de algunas cosas y, bueno, después se han ido incrementando otros resultados, han ido teniendo otros indicadores que se van complementando al CINCE y ya el CINCE deja de tener la única preponderancia, aun cuando es el punto más relevante. Y súmale a eso que las comunidades educativas, además, no entienden muy bien el rol del Ministerio de Educación, finalmente. Claro. Porque el rol del Ministerio de Educación hoy día es un órgano rector que determina, que establece la norma, la política pública, pero finalmente lo que uno ve en la escuela es más bien la superintendencia o la misma agencia de calidad. Entonces, también ahí hay de hecho, como tú señalabas en un curso que hice de política educativa, en un diplomado para profesores principiantes, que son profesores que llevan menos de 5 años en el sistema escolar, una de las grandes confusiones se da en eso, como en qué rol cumple cada una de las instituciones asociadas. Incluso te podría asegurar que hay comunidades educativas que si tú les preguntas no lo tienen tan claro. Entonces, mi diagnóstico del sistema educativo se da
fuertemente por la segregación, se da fuertemente por esta institucionalidad que es un poco confusa, y se da también por un tema de la vigencia que tiene la discusión educativa. Aquí hay que agregarle un punto además a Sergio y Carolina, o sea, todos somos de alguna manera conocedores del sistema educativo. No hay que ser profesor para conocer el sistema educativo. Ahora, todos lo conocemos en distinto grado, porque todos pasamos por el sistema educativo. Entonces, cuando la gente dice de repente, bueno, todos podemos hablar de educación, efectivamente, porque todos vivimos, formamos parte de una comunidad educativa en un momento, vimos cómo se dirigían las escuelas, vimos cómo se hacían las clases, fuimos estudiantes, fuimos evaluados, ¿cachai? Entonces hay como una experiencia que todos tenemos, y eso hace que todo el mundo sienta que puede hablar libremente de educación. Y también hay una mirada crítica respecto del sistema educativo a partir de la experiencia que cada uno tuvo, que no necesariamente representa todo el sistema educativo. Sí. Oye, Oscar, tomando lo que mencionabas, es evidente que en lo último, al menos desde el 2016, como tú mencionabas, hemos hablado harto de educación. Tú mencionaste, por ejemplo, la LOCE, la Ley General de Educación, el 2011 cuando apareció ya el concepto de gratuidad, después tenemos las bases curriculares, la superintendencia, agencia de calidad, mencionaste el CIMSE, el año pasado se funó la PSU, y este año tenemos una prueba de transición educativa. También entre medio, por ejemplo, está la educación sexista, que fue una de las movilizaciones de los últimos años, la salud mental, que también de los estudiantes. Entonces, creo que una cosa súper importante de este tema en general, como lo es la educación, es que derechamente hemos hablado, y tú mencionaste que existe una vigencia de la discusión educativa. Desde los últimos 15 años al menos hemos discutido mucho de educación y todos podemos hablar de educación. Y creo que también es súper relevante mencionar que tal vez en este ámbito en particular fue donde más se notó la precarización del contexto educativo, la precarización de la educación pública, que es un concepto que a nosotros nos gusta destacar, que precisamente ojalá se pueda potenciar en la nueva Constitución, y que acá el sistema neoliberal quedó en total evidencia. Entonces, para acercarnos a lo que va a ser la discusión de la Constitución actual, porque ya derechamente la configuración de la Constitución del 80 con la educación quedó pero totalmente destruida, así como es un derecho que no está garantizado. ¿Cómo de alguna forma los ciudadanos tenemos derecho, porque los ciudadanos de alguna forma solo tenemos derecho a escoger el tipo de educación que tendrán los hijos, como tú mencionabas? Entonces, ¿cómo nos podemos posicionar con este escenario que ha sido bien caótico en perspectiva ya del futuro? ¿Cómo podemos enfrentar el derecho a la educación en este contexto constituyente? Bueno, yo soy de los que creo firmemente que había que aprobar y que había que votar una nueva constitución que fuera elaborada o redactada por una convención constituyente. Apruebo también. Apruebo todo el rato, me la jugué por eso desde el principio. Entendí siempre que la movilización... Yo creo que te la estás jugando desde el 2015 por... Es que mira, para mí siempre, bueno, no para mí como Oscar, sino que para mí y para mis compañeros, siempre ha sido un tema la Constitución. O sea, para nosotros no es una sorpresa que llegáramos a un momento constituyente como el que estamos viviendo. Yo creo que para ustedes tampoco. Quizás era una discusión más bien como académica, universitaria. Siempre el tema fue la Constitución. Siempre la piedra de tope de todo era la Constitución. Siempre llegábamos a esos debates y teníamos que ir a mirar el artículo 12, o sea, el inciso 12 de la Constitución, donde se establece el derecho a la educación, y siempre estuvo marcado por un debate constitucional. Entonces, a mí no me llamó la atención que la movilización de octubre, el gran estallido social, fuera en parte importante, o más bien desembocara en la necesidad de una nueva Constitución. Algo que decir. A nadie le sorprendió. Sí, que ahora que hiciste esa discusión, otro de los conceptos que también fue súper interesante cuando hablábamos de educación, o cuando estábamos solicitando mejoras, por ejemplo, fue con el tema del lucro. Y ahí el lucro nos llevó directamente a la Constitución. Ahí el tema del derecho de propiedad. Tal cual. Y ahí mira, y hay un punto también que me interesa mucho recalcar. Yo siento que en muchos debates sobre el tema desde el estallido hasta que se aprobó finalmente la nueva Constitución, el proceso constituyente más bien, hay una caricatura respecto de la nueva Constitución por parte de quienes no quieren avanzar en eso, como de decirnos, bueno, la Constitución no te va a solucionar los problemas. Ojo, eso es una caricatura de quienes no quieren cambiar las cosas. O sea, yo no creo, en ningún caso yo voté, y creo que muchos, miles, si es que no millones, votamos creyendo que la nueva Constitución nos va a cambiar todo. Exacto. O que va a ser todo gratis, la otra caricatura. Eso, como que, y era un poco agotador entrar en esas discusiones, como que, no, es que el tema típico debate político, el tema no era que la Constitución, la gente estaba pidiendo,
otras cosas, todas esas otras cosas se sintetizan, no sé, o convocan la necesidad de cambiar La gente estaba pidiendo más plata, la gente Claro, estaba pidiendo vivir dignamente. Sí, pues, exacto. mijo, pero la Entonces, Constitución no asegura nada de eso. Obviamente necesitamos cambiar la cuestión. y en definitiva te hacían sentir como que te ridiculizaban un poco Claro, de creer en este proyecto de una nueva constitución, ridiculizándote en el sentido de creer que porque era casi la élite solamente la que quería, era como tratando de ignorante, ¿cachai? Entonces, sí. era un La poco agotador, infantilización total. del electorado, pues, la infantilización siempre de la ciudadanía, que siempre somos nosotros los que no sabemos y la clase política la que lo sabe. Y Tiene que además diciendo que esto es resultado de una clase política que ha instalado la demanda de una nueva constitución, cuando nosotros hemos visto que eso no es así. Entonces, claro, en este contexto, efectivamente la constitución actual lo que establece es muy mínimo, está dentro de un listado de aspectos que la constitución reconoce como derechos, pero que en definitiva el único derecho que tenemos es que cada uno elige el sistema educativo del cual quiere formar parte. Y esa elección claro. no está determinada por un proyecto educativo. Tú no eliges el colegio por el proyecto educativo que más te guste. Porque acá también hay otro error que yo creo que también es importante zanjar, porque por lo menos yo lo veo como un error, es creer que si el Estado se hace cargo de una educación pública de verdad, esa educación es totalizante, o totalizado, o como que nos va a convertir a todos en lo mismo. Y se eliminaría un concepto que también se pone en harto en juego, que es el tema de la libertad de enseñanza. Sí, Porque la libertad de enseñanza está asociada, a partir de la Constitución, en una libertad económica de correcto. enseñanza. Que los privados puedan hacer proyectos educativos y que la gente pueda optar por esos proyectos educativos siempre y cuando tenga la plata y los recursos para poder hacerlo, porque no solo se trata en algunos contextos, no es solo tener la plata. Hay otros elementos que también te van dejando al margen de sistemas educativos, incluso particulares. Entonces, cuando yo planteo el tema de hablar de educación pública, lo hablo de educación pública, pero con un enfoque de libertad de enseñanza, o sea que efectivamente el Estado te brinde distintos proyectos educativos también. Yo no quiero que se eliminen los liceos artísticos, por ejemplo, o que no quiero que se eliminen los liceos técnicos para que todos estemos formados bajo el mismo patrón. Yo creo que ahí también hay un error que es importante seguir discutiendo. Yo no estoy diciendo que lo que yo planteo es lo último y aquí saca el debate, ¿eh? No, en ningún caso, yo creo que aquí se abren los debates. Eh, pero en concreto, yo creo que la Constitución, la nueva Constitución, no puede hacerse cargo de todos los problemas del sistema educativo. Eso es un punto clave. O sea, no es que la Constitución establezca los sistemas educativos, todos los elementos que van desagregados en otras leyes. Porque quienes hemos estudiado la Constitución sabemos que la Constitución no tiene ese elemento o esa característica. Y creo que sí lo que debe asegurar, como lo decías tú en la editorial, es que la educación pública debe aparecer explícita en la nueva Constitución, como el resguardo de una educación pública. Y esa educación pública requiere de recursos que también incentiven el desarrollo profesional de sus docentes, de sus equipos directivos, ¿cachai? Como esa educación pública es la que nosotros queremos, no es una educación pública como la que tenemos hoy día que finalmente termina como no siendo una opción para mucha gente, porque incluso cuando tú matriculas a tus hijos en un colegio público, no lo haces como si fuese una opción, lo haces porque no tienes más opciones. Claro. Aun cuando después tú te puedes encantar de proyecto educativo, yo conozco mucha gente que ha estudiado en educación pública, en este contexto de educación pública, bueno, hablemos de la educación pública de los 60 o de los 50. Sí, sí, sí. En este contexto de educación pública, gente que ha estudiado en esos espacios y ama los proyectos educativos de esa escuela. Yo conozco un montón de profesores que aman su trabajo en la educación pública. Conozco también un montón de profesores que queremos entrar a trabajar en la educación pública porque hay una vocación distinta de cómo se trabaja. Y es una educación pública que pone límites a los sostenedores. No puede ser Claro. que el sostenedor, en definitiva, haga y deje de hacer según su antojo, porque la educación es un tema público. Claro, sobre eso, el otro día estaba repasando ahí algunos apuntes y me volví a encontrar con el libro que editó Jaime Baza sobre la Constitución que queremos. Y hay un Ya. capítulo que habla sobre el derecho a educación y habla sobre cómo entendemos los derechos sociales, ¿cachai?
Y ahí planteaba esta idea de la prestación, a ver, como un derecho exigible, como la educación pública en este caso, como derecho exigible, como derecho humano, por lo tanto, derecho que todas las personas deberíamos tener, por eso lo hecho de nacer personas, todo lo que hemos hablado en cada capítulo hemos hablado de esto mismo, pero además proponía la idea de que acá en Chile se entiende el derecho mínimo como una prestación para los pobres, no como un derecho mínimo de ser, no como la garantía mínima, no como el mínimo de calidad que debería tener algo, el mínimo de acceso, sino como lo mínimo como para cubrir aquella población que tiene el mínimo. ¿Sí? Entonces hacía esa precisión en el artículo y creo que en los dos como ámbitos en que lo vemos con más fuerza siempre es en el de educación y en el ámbito de la salud, como educación para ricos y pobres, salud para ricos y pobres. Entonces el tema de la educación pública, como lo estás planteando en el sentido de un derecho que tenga garantías, que tenga fiscalización, que tenga supervisión y acompañamiento, que entiendo que es la parte de formación continua, de apoyo a los profesores, apoyo a los equipos directivos, etc. Entiendo que es como la educación a la que deberíamos aspirar y la que se debería proteger como derecho en una nueva constitución. ¿Entiendo bien? ¿Entiendo bien la idea? Sí, tal cual. Mira, yo creo que ahí hay un ejemplo muy concreto cuando se dio el debate de la gratuidad, que era este debate como de por qué el que tiene plata va a pagar, no va a tener gratis la educación. Y ahí se entiende entonces lo que tú estás planteando, porque si yo tengo la plata, entonces el Estado no me puede garantizar un derecho, sino que yo tengo que acceder al derecho con mis propios recursos y después yo no le debo nada a nadie. Claro. Ese era el debate de la gratuidad, o sea, cuando uno establece la gratuidad universal, que es lo que yo espero que en algún momento este país llegue, no quiere decir porque hay que pagarle la educación a los ricos, Claro, sino que lo que sino, estamos hablando de fondo es que el Estado se encarga de garantizar tu derecho para que tú lo retribuyas en tus deberes. Exacto. claro. Y también en complemento a eso, Oscar, es interesante el ejemplo que propones, porque también la educación tiene esta característica como derecho social de que tal vez se escapa o es más grande que la capacidad individual. De alguna forma el derecho a la educación es también un derecho de la ciudadanía. Entonces cuando tú mencionas el ejemplo de la gratuidad, de que uno se criticaba mucho que se le iba a pagar la educación a los ricos, es también una oportunidad que tengamos todos como colectivo, como comunidad, que tú mencionaste también ese concepto, que tengamos el mismo derecho y que podamos acceder a la misma educación. Ese es un plus, no una deficiencia de nuestra sociedad. Ahí es también lo relevante de que la educación pública se consolide, crezca, se pueda favorecer el acceso a ella, y no lo que ha pasado precisamente con la Constitución del 80, que lo que ha hecho es disminuir precisamente y focalizarla, más que focalizarla, segregar y obviamente ir disminuyendo la capacidad que tenemos de participar en la educación pública y de ser parte de ella. Totalmente, y además, y ahí esa misma característica se engloba, como decía Carolina, en todos los derechos finalmente. O sea, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a una jubilación, todos los derechos finalmente se consolidan en la medida en que la Constitución establece, la actual Constitución establece que si tú no puedes, el Estado debe buscar una manera de cubrirla. Pero si tú puedes, quedas al margen entonces de este sentido de comunidad. Cuando uno piensa en una educación pública que es estatal, o sea, que el Estado determina sus fines, no podemos entrar en duda de que el único fin que va a buscar el Estado es el bien común. Exacto. Por lo tanto, la educación gratuita del Estado va a formar a todos los ciudadanos para que desarrollemos el bien común, para que desarrollemos la justicia social, para que desarrollemos la solidaridad. Tal cual. Entonces, hay que disminuir, yo creo, y esos debates son bien interesantes de darlos, hay que disminuir esta caricatura de que queremos todo gratis, de que queremos un Estado totalitario. No somos Chilezuela, y lo cual además no es con un aspecto como de superioridad frente a lo que Venezuela es, porque ¿quién somos nosotros para jugar lo que hoy día vive Venezuela? Es como que es como perder la perspectiva histórica, ¿no? Sí. No estoy diciendo que no somos Chilezuela para diferenciarnos de Venezuela porque somos mejores, en ningún caso, sino que porque tenemos historias distintas, y la historia de Chile debe poner énfasis también en esta educación del liceo y de la escuela,
de recoger esa historia del liceo, esa historia de la escuela, donde se forman comunidades. Yo hoy día tengo duda de que si efectivamente nosotros formamos parte de comunidades educativas que cuidan y que Claro, protegen a sus integrantes, De sino que hecho, más bien somos funcionarios. exacto. claro, De hecho, prestadores de servicio. lo que De mencionaba, educación somos funcionarios. sí, lo que mencionabas respecto al tema de las comunidades y con el tema de los proyectos educativos. ¿Cuántas personas conocen los proyectos educativos de la institución en las que están sus hijos? Y, por ejemplo, voy a conectar históricamente con lo que mencionaba. La Constitución del 80 también interrumpe este proceso histórico de consolidación de la educación pública y que se materializa mucho en la relación que hoy en día tenemos con los docentes. Los docentes hoy son empleados, son trabajadores, prestan servicio y la relación más importante que tienen probablemente es con los sostenedores y no pueden influir de manera considerable en lo que son los proyectos educativos, no pueden desarrollar las garantías educativas y ahí se materializa también mucho de lo que queremos recuperar, esta noción del liceo, como tú mencionabas, esta noción de la escuela, la de la creación de las comunidades educativas. Él también piensa en la característica que tenemos los trabajadores de la educación subvencionada, porque la educación subvencionada es otro monstruo de este sistema, donde tenemos Yo por un creo que es el lado... peor, es como Sí, el último jinete del apocalipsis de la educación. absolutamente, y cuando se intentó cambiar fue un caos, o sea, teníamos apoderados con carteles, no puedo sacarme esa imagen de mi cabeza, de apoderados con carteles diciendo, no decía queremos pagar, pero decía en definitiva como que... Quiero elegir. Que claro, que ellos quieren seguir eligiendo la educación. Los colegios pusieron pancartas fuera de sus colegios diciendo así como a defender la libertad de educación, ¿cachai? Como, entonces, yo veo esto como con un poco de rareza, pero tenemos por un lado colegios subvencionados que son gratuitos, que a partir de la ley de inclusión del año 2016 y se pusieron en vigencia en 2017, volvieron costo cero para los apoderados, para las familias. El copago. El copago. Yo trabajaba en un colegio, trabajaba en un colegio que pasó por este proceso. En 2017 pasa a ser gratuito y los apoderados asustados porque íbamos a ser municipales, como con un estigma del colegio municipal. Asociando el pago, lo que sea de pago, porque hay gente que paga 10 lucas, así como hay gente que paga 80 lucas por el colegio subvencionado, pero lo que pagues te da un valor como de por sí solo de que estás haciendo algo mejor. Sí. De que le vas a asegurar algo mejor a tus hijos por estar en un colegio subvencionado. Yo estudié en un colegio subvencionado, del cual, de los 30 estudiantes que éramos, 3 entramos a la universidad. O sea, no nos garantizó nada. ¿Cachai? Nada. Entonces, no es que el por pagar te da la calidad como que está asociado hoy día, ¿cierto? Como que mientras pagas... Mientras más pagáis, mejor el servicio, mientras más pagas. Entonces, cuando es gratis, también existe ese temor como de, ¿y será bueno porque es gratis? ¿Cachai? Y en este colegio subvencionado, los profesores tenemos una característica distinta, laboral, de la que tienen los otros profesores, de los colegios municipales o de hoy día lo que se llama los colegios de los servicios locales de educación. Trabajamos con el Código del Trabajo, como cualquier otro trabajador. Claro. Aun cuando trabajamos con fondos que todos son fondos públicos. O sea, el colegio donde yo trabajo solo recibe financiamiento público. Es 100% financiada la educación de las niñas y de los niños, porque también hay estudiantes trans, aunque no quieran reconocerlo, hay niñas y niños en ese colegio, son financiados por el Estado. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos una característica laboral distinta? No somos trabajadores del Estado. Entonces, ahí es cuando tú dices, acá hay una mezcla de cosas que finalmente lo único que han hecho ha ido como creando estas escuelas distintas, estas escuelas segregadoras, estas escuelas que, si bien hoy día no pueden seleccionar, terminan haciéndolo igual. Yo tengo experiencia por el mismo colegio donde estaba, que habían colegios que lo llamaban a los estudiantes que querían entrar ahí para que se matricularan antes de que empezara el proceso de tómbola. Entonces se retiraban, ponte tú, en septiembre del colegio donde yo trabajaba para irse a un colegio que tenía problemas de cupo y que iba matriculado inmediatamente para el próximo año. Claro. ¿Cachai? Entonces, siempre la gente va a encontrar cómo hacer el vicio, pero... esa le dice a la trampa, decían por ahí. Y al final, bueno, también dicen, bueno, la Constitución no dice en ningún lado que Chile tiene un sistema de derecho subsidiario.
no lo dice explícitamente, ningún artículo lo dice, Pero ustedes en lo saben. en todos los artículos se recoge esa característica. Exacto. Y hemos realizado 6 capítulos, este es el sexto capítulo que estamos grabando, y en todo hemos encontrado una dimensión nueva donde se materializa el Estado subsidiario. Tal cual. O sea, se concreta en definitiva, y yo creo que el punto clave donde se concreta son en los derechos sociales del artículo 19. De todas maneras. Sí. De todas maneras, o sea, Estamos todos de acuerdo. ¿cuántas personas pueden acceder como corresponde a una vivienda? O sea, yo creo que las personas de clase media que tienen vivienda es porque se han endeudado a 30, 35 años. Sí, pues. O, por ejemplo, la bestia, yo me acuerdo cuando en el año 2005 nosotros protestábamos contra el CAE, el Crédito Naval del Estado, que se iba a crear. Y nosotros como estudiantes universitarios protestábamos porque queríamos que se fortaleciera la educación pública y no que se fortaleciera la educación privada, que es lo que iba a pasar con el CAE. No porque no queríamos que los estudiantes entraran, porque esa también era la crítica que se nos hacía de vuelta, así como, ustedes no quieren que los estudiantes entren a universidades privadas, no quieren que todos estudien, y vimos hoy día los resultados del CAE. Sí. Generaciones de profesionales que salen con una carga de deuda gigantesca. Y con carreras que además ni siquiera tienen la capacidad de poder pagar esos créditos después. Además. Claro. Entonces, yo creo que si se va, la Constitución tiene que ser cosas precisas. Y yo creo que lo preciso que debe aparecer en una nueva Constitución es que la educación es un derecho, una educación pública debe estar garantizada en la educación, en la Constitución, el fortalecimiento de la educación pública, y eso quiere decir, entonces, que ponemos todas las fichas de calidad, y ahí también hay otro tema que no voy a abrir porque es bien amplio, pero cuando hablamos de calidad entendemos... No, si lo vamos a abrir, no, si lo vamos a abrir. Ya, entonces no lo adelanté, si lo vamos a abrir igual. Y para cerrar entonces, creo que en la nueva Constitución debe aparecer eso explícitamente preciso. No estoy esperando que la nueva Constitución diga cuántos años son de escolaridad, si son 6, si son 8, si no. Y yo creo que lo otro que también debe aparecer, que la educación no es solamente el sistema educativo de los 12 años de escolaridad. Yo creo que también debe haber un foco me gustaría, así como un estado... Sueño. Un estado, ¿cómo se llama esto? Como docente podría ser, ¿cierto? Como de que forma hasta a las personas más adultas puedan seguir accediendo a espacios educativos del Estado. Porque las personas no tienen que aprender cuando salen del colegio, cuando salen de la universidad. Exacto, y esa es una mirada muy neoliberal, porque precisamente está pensado en las competencias profesionales y de que tú tengas productividad y que rinda en el sistema económico. Exacto. Y es muy bonito lo que pasa, por ejemplo, con la medicina, donde el Estado financia las becas de especialidad. Claro. Entonces, tú dices, bueno, ¿dónde está ese Estado que educa permanentemente a sus ciudadanos, incluso potenciando la educación de las personas adultas, de las personas de tercera, o hoy día se habla también como de la cuarta edad, ¿no? También como se usa ese concepto, garantizando entonces que la educación no es el proceso de la escuela y del liceo, sino que es más amplio y que parte antes también. Claro, no es solo la formación inicial, sino que hay una formación constante. Yo tenía hartas preguntas sobre esto, porque una de las preguntas que creo que ya la debatimos era sobre como los problemas que había dejado el liberalismo, pero creo que más bien aquí es como cuánto daño le hizo el neoliberalismo al satisfacción del derecho de la educación en Chile, y hemos hablado que el daño ha sido amplio, no solo en segregación, sino también en la forma de entender a las personas que trabajamos en educación, las condiciones laborales, las decisiones que se toman, las condiciones laborales, por supuesto. No sé, es un conjunto, es el sistema completo. Cuando nosotros hablamos de que hay que mejorar el sistema educativo, creo que justamente nos referimos a eso. Y tenemos como un Frankenstein educativo con la cantidad, con el origen que tiene y también con la cantidad de reformas, porque son muchas que solo en los últimos años se han ido generando. Entonces, cuando Oscar mencionaba la necesidad de que esté planteado claramente en la Constitución, de alguna forma también es para darle consistencia en cómo vamos a mirar la educación pública a futuro. Es súper importante también mirar esta perspectiva o esta dimensión de la educación en que es lo que decidimos como sociedad
consolidando nuestro pacto social para las futuras generaciones, que suena tal vez muy principio abstracto, pero la idea es que se vaya materializando precisamente en las distintas normas, como mencionaba Oscar, las distintas leyes que van dándole vida a la educación en las distintas etapas. Porque finalmente el foco de hoy día, que es un foco muy preponderante gracias a este sistema económico, no sé si gracias, pero debido a este sistema económico, claro, es el tema de que es un sistema de rendición de cuentas, o sea, que es un concepto que se utiliza en los currículum, que es la accountability, ¿cierto? Que, donde las escuelas deben rendir cuentas para recibir recursos. Y por cualquier cosa. De cualquier cosa. Y ahí hay un foco que necesitamos urgentemente cambiar. Y eso va a cambiar en la medida en que se establezca que lo que Carolina decía en la editorial, ¿cuál es el sentido de la educación? ¿Para qué el Estado quiere brindar educación? Porque, y ahí yo creo que lo que debemos luchar, quienes estamos fuertemente comprometidos con la educación en este país, que somos miles, es el tema de lograr mayor autonomía de las comunidades educativas. O sea, toda la investigación en educación, no solo en Chile, habla de eso. O sea, nosotros necesitamos traspasar esa rendición de cuentas, que además hoy día se sustenta en una prueba que ni siquiera se está pudiendo aplicar. Sí. O sea, ya el CIMSS el año pasado se vio afectado por la movilización social, por suerte, y este año por la pandemia. O sea, ya llevamos 2 años sin que las comunidades educativas rindan cuenta en esta prueba. Entonces, y no ha sido el fin del mundo. Y no ha sido el fin del mundo, y bueno, en este contexto de pandemia, lo que ha pasado es que efectivamente las comunidades educativas han tenido que tomar decisiones. Exacto. Son las decisiones de la pandemia, independiente de las orientaciones del ministerio, que además en algunos casos llegaron tarde, otras llegaron antes, pero en general hacía que las comunidades educativas tuviésemos que tomar decisiones para implementar en cada contexto. Claro, y de acuerdo, eso mismo, de acuerdo a la comunidad, de acuerdo a la gente que atiende, o sea, la población que atiende esa comunidad escolar, a los recursos que hay disponibles en la comunidad. Entonces, claro que las soluciones fueron variadas, fueron súper diferentes y tenían solo en consideración la comunidad que habita el colegio, pues no pensamos en más allá que eso. En esa escuela ideal, en la escuela ideal que de repente llega desde el Minedu, que nos entregan un plan o nos entregan una propuesta. Claro, hay gente que nunca fue, nunca fue a la escuela pública. Y además también por eso el ministerio no tuvo más opciones que lo que hacer es entregar orientaciones para que cada comunidad educativa tomara decisiones en función de las orientaciones. Entonces ahí yo creo que hay un ejemplo muy claro de que los contextos son lo más relevante hoy día. Que a mí hay un estudio de la UNICEF que se hizo hace mucho tiempo, yo lo leí cuando estaba en la universidad, que me gusta mucho el nombre y le da mucho sentido a cómo yo veo la escuela, que se llama Cada escuela es un barco. Y efectivamente, si, al entender que cada escuela es un barco, tiene su carta de navegación, que no es, cierto, los barcos tienen cartas de navegación que son propias, pero basadas en referentes internacionales, saben por dónde ir y dónde no ir, pero toman decisiones. Frente a una tormenta toman decisiones. Entonces, yo creo que esa riqueza es algo que hay que potenciar. Por otro lado, el otro daño que se le ha hecho es el tema curricular, que también es un tema muy técnico de profundizar, y me imagino que no todos los auditores son docentes, entonces, pero el tema curricular, es decir, el contenido que construye el diálogo pedagógico, también es algo que hay que revisar. Y ahí... O sea, en palabras simples, la materia. Lo que uno le enseña, la materia que se pasa en el colegio, también ha sido tema de debate entre los profesores, porque desde qué es lo que se incorpora, a eso le llamamos currículum, qué es lo que se incorpora en esa materia que uno pasa, qué es lo que se saca cada año. Este año no tenemos geografía, por ejemplo, o unos módulos de economía que van como... Hay un champurreado que va al final de cada una de las unidades y aparece así como, sí, también hay una economía acá y es importante, no sé, piden hacer un montón de cosas en poquito tiempo, no sé. De hecho, la propuesta ministerial que se llama la priorización curricular para el contexto lo que termina haciendo es decir que de este mismo contenido hay que enseñar esto que el ministerio considera que es esencial. En distintos debates que se han
dado, hay gente que considera otras cosas esenciales, Claro. gente más vinculada a la academia. Bueno, son visiones finalmente que se ponen sobre el currículum. El currículum es ideología pura, o sea, no hay otro fundamento para elaborarlo. Y esta priorización curricular no abre el espacio o el diálogo a entender que hay que dejar de creer que el conocimiento es una fragmentación. O sea, no, esto de seguir creyendo que la historia está en un lado, la ciencia está en otro lado, la matemática está en otro lado, y que incluso las escuelas muchas veces promueven desarrollar ciertas áreas, así como, no, este colegio está muy marcado por la ciencia, este colegio está muy marcado por la matemática, entendiendo que la vida, uno no soluciona problemas apretando el switch de la historia, apretando el switch de la matemática, apretando el switch de la ciencia. Uno pone en discusión, y por eso yo soy tan orgulloso del proyecto educativo en el cual participé esos 4 años, que es la Academia de Verano, donde no había currículum. No, pues. De hecho, el eslogan de la fundación es la educación como siempre debió ser. Ese es como el eslogan. Y nosotros veníamos hablando del aprendizaje basado en un proyecto desde el año 2014, que fue la primera academia que se hizo. Esa era la estrategia a utilizar antes de que aparecieran los referentes ministeriales. Entonces, y no se hablaban de asignaturas. Tú no tomabas la asignatura de lenguaje, de matemática, los estudiantes elegían curso. Y ese curso se componía de conocimientos que debían venir de distintas disciplinas. De hecho, los profes de la mayoría de ellos eran personas que iban transitando por distintas, teníamos ingenieros haciendo cursos de debate, teníamos arquitectos haciendo cursos de arte, teníamos como esa característica de lo que le falta hoy día al currículum. También ahí pasa por muchas veces nuestras propias pretensiones de qué es lo importante. A mí me dolió mucho que se eliminara esta idea de la historia de Chile en 2 años, que me gustaba mucho porque uno podía profundizar harto rato en la historia de Chile y como que se fraccionó con una mirada más bien como de que las cosas van pasando al mismo momento en distintos lugares, pero finalmente yo creo que también hay que ir cediendo un poco en eso, como ir adaptándose también a estas nuevas formas de entender el conocimiento y también aquí hago una crítica súper fuerte a cosas que pasan donde se nos recarga el currículum con cosas, como esperando que la educación, como es el espacio mayor de socialización de las personas en su época de niños, niñas y adolescentes, se nos recarga con todo. Pues entonces queremos crear asignatura para todo. Claro. Y a veces nos equivocamos en eso, porque más bien lo que debemos dar es espacios para que las asignaturas dejen de ser bloques de conocimiento y más bien empiecen a integrar conocimiento. Pasen a conversar entre ellas. Sí. Tenemos cada vez los colegios... Perdón, sí. Lo que pasa con la asignatura de ciencias para la ciudadanía, por ejemplo. Eso mismo iba a comentar, po. Yo también lo iba a comentar. Ya también, todo. Yo creo que esa es una de las cosas más bonitas que tiene el nuevo currículum de tercero y cuarto medio. De entender. De hecho, nosotros teníamos en la academia existía un curso que era uno de los cursos más concurridos, que se llamaba Física para futuros presidentes. Y que tenía un poco esa lógica, como de entender fenómenos de la ciencia, pero enfocado a la toma de decisiones. Como, ¿qué cosas de la ciencia debería saber un presidente de la República para tomar decisiones frente a ciertos problemas? Me encanta. Entonces, ¿cachai? Como esa lógica de darle, y de hecho yo repliqué después en cuarto medio, cuando yo hacía clase en cuarto medio, teníamos la asignatura de historia que tenía solo contenido de educación ciudadana. ¿Se acuerdan? Sí, cuarto medio. Cuarto medio. Sí. Existía la asignatura de historia obligatoria, pero veíamos solo ciudadanía. Entonces veíamos como... Igual depende del enfoque de los profes, porque algunos veíamos educación cívica o veíamos más educación ciudadana. Pero en esta asignatura yo de hecho le llamé como, le puse ese nombre a las niñas en mi último año que lo hice, que era Ciudadanía para Futuras Presidentas, porque eran todas mujeres, y fue muy genial como ellas se creyeron el cuento, ¿cachai? Como de darle sentido a lo que estamos aprendiendo, a darle como... y yo creo que eso puede ser una vuelta que los profesores hagamos madrugando hasta las 2 de la mañana, planificando cosas con toda la carga administrativa que tenemos, ¿cachai? Y que dependa solo de la buena voluntad, sino que eso es algo curricular. Yo creo que ahí hay un enfoque que requiere de una mirada más profunda. No va a estar en la Constitución, desde luego, no espero que la Constitución diga eso,
para retomar el tema que nos convoca. y, pero yo creo que ahí hay como dos grandes problemas que podemos identificar, aparte del problema propio de la segregación, que eso es en todo. O sea, la gente Claro, vive en la vivienda de los pobres, están en otro lado, la vivienda de la gente rica está en otro lado, ¿cachai? los Lo mismo pasa colegios. con... Sí, po, tal cual. Oye, sobre eso mismo, la educación pública y todo, hace poquito, no sé, hace poquito, pero sí hace poquito reformaron nuevamente la ley 21.040, que es la ley que volvió a crear la educación pública en Chile. O sea, como que, claro, la trae de nueva colación. Y donde uno de los ejes es la calidad integral y la mejora continua de la calidad. Entonces yo pensaba en esta ley, ¿cómo se inserta esta ley en una nueva constitución? ¿Es posible? eh, ¿Esta ley satisface todo lo que estamos pensando para esta nueva constitución que ya hemos venido conversando? ¿Se queda corta? ¿Es muy chica? ¿Hace falta que el principio constitucional sea de garantía de la educación pública para que esta ley tenga sentido? ¿O qué? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mira, yo creo que bueno, primero, la política educativa, desde el año, como decía, del año 2006 en adelante, es respuesta a la movilización social. Sí, O sea, no es hay una política reactiva, educativa, exacto, totalmente, no hay totalmente. Esta proposición. política totalmente es reactiva de lo que los estudiantes, en conjunto con los gremios de profesores, han levantado como necesidad. Claro. Es clave toda la lucha que han dado miles y miles de estudiantes desde, desde hace tiempo igual. O sea, el movimiento estudiantil lo podemos estudiar desde hace mucho tiempo. No es una particularidad de esta época, como también algunos presentistas lo quieren hacer ver. Creer que los jóvenes no han sido siempre quienes lideran la revolución sería una locura. Eh, pero también es conveniente para quienes manejan el control de la información. Entonces siempre ha sido una respuesta. Y ahí, cuando tú dices, por ejemplo, era el eje en la calidad integral, Sí. eh, ¿cómo vamos a medir la calidad integral? Yo creo que esa es la gran pregunta, porque si la vamos a seguir midiendo con el CIMSE, vamos a seguir viéndolo. Entonces, yo creo que ahí hay como una particularidad de esa ley. Yo totalmente de acuerdo con dos cosas que logra esta ley, sí. En primer lugar, que se saca a los municipios del juego, del Sí. escenario educativo, no porque Como, no... Dale. como sostenedores. Exacto. Dejan de ser los sostenedores de la educación Sí. gratuita, en definitiva, porque no era educación pública como tal, porque funcionaban con corporaciones que eran privadas, por lo tanto Claro. dejaban de ser educación pública, sino que seguía siendo educación privada con un sostenedor público, que era el alcalde, en definitiva. Claro, la municipalidad. Exacto, y eso significó también, como una segunda característica positiva que yo veo de esto, es la profesionalización del servicio educativo a nivel administrativo, como de que el director del servicio de educación del servicio local debe ser una persona que tenga las competencias profesionales y no el que el alcalde quiere instalar en la corporación, que era muchas veces también jugada de coteo político, el tema de la administración educativa, y además está el tema también de los recursos, que el Estado es quien a través de los servicios locales define presupuestos que son contextuales más porque no responden a todo el país, sino que se van a ir conformando en territorios, servicios locales, que en su espíritu de la ley, y que es lo que está pasando en el del puerto, en el espíritu de la ley, el territorio tenía que hablar para conformar la característica de este servicio local, que era el caso de un consejo territorial que se conformaba por personas designadas por distintos organismos que conformaban este consejo. Pero no ha habido diálogo. En el caso del puerto no ha habido diálogo entre el director del servicio local con este consejo territorial. E incluso el consejo territorial se presentó ante la Comisión de Educación del Congreso para exponer la situación, la grave situación, las irregularidades que se estaban viviendo en un contexto que se estaba determinando por cosas políticas. O sea, como que finalmente se entregaron los servicios locales a personas del gobierno de turno, entonces esa persona del gobierno de turno no quiere dialogar con la oposición y se Claro. empieza a dar nuevamente este conflicto ya de que no nos ponemos de acuerdo, finalmente deja de ser un proyecto de Estado y se convierte en proyectos de gobierno. Este gobierno se demoró un par de años en poner en vigencia los servicios locales de educación, estuvimos mucho tiempo sin una directora de servicio educacional. Entonces,
y la directora del Servicio Nacional de Educación, no sé cómo se llama bien, pero esta persona lo que ha hecho también, y aquí a riesgo de demanda, es precisamente poner en discusión siempre el tema como si lo ideológico fuese malo, que también es algo muy común, ¿no? Como de, Tipo, como no, es está que ideologizado. como si fuese Entonces, una crítica negativa, que hubiesen sí, po. ideologías detrás, es como, No, y espera, eh, y está ideologizado, entonces siempre es comunista. o sea, total, po, o sea, Claro, totalitario, ideologizado, todos comunista. influenciados por Lenin, no, es una cuestión así que ya, eh, o chavista, pues también es como el También, referente. claro. Entonces, finalmente lo que se hace es estar permanentemente atacando desde el punto de vista de que cualquier crítica es mirada como, no, esto es porque están haciéndole freno al gobierno, porque no quieren que el gobierno, y ahí empieza toda una discusión que no se cierra. Yo tengo expectativas, como dije antes, soy bien positivo en muchas cosas, tengo Mm, expectativas de que haya un cambio. Yo no formo parte de ningún servicio local porque no trabajo en la escuela. Han habido algunos problemas, lo sé, lo he leído, en los traspasos desde los municipios a los servicios locales, pero tengo la expectativa de que a largo plazo, si se utilizan bien los recursos, si se designa bien a las personas, esto pueda llegar a un buen puerto. Entonces, pero principalmente por esas dos cosas que te dije, o tres, que claro. se salen los municipios de ser sostenedores, que dejamos de hablar de designaciones por coteo político y que las platas vayan efectivamente para lo que tienen que ir, que es otro gran problema que han tenido las municipalidades con el tema de educación. Claro, y también lo otro es que no todas las corporaciones a nivel país funcionan de la misma manera. Tal cual. Y también municipalidades que tienen o sea, tienen ingresos más altos, tienen mejores liceos también, tienen Tal una cual. mejor educación pública en ese caso. Por eso tenemos, no sé, pues estoy pensando en el ejemplo de liceos como el Carmela Carvajal de Providencia, es un liceo, no sé si Emblemático. es emblemático, sí es emblemático y Emblemático. además con buena educación, se supone, y educación pública, porque la Municipalidad de Providencia recoge altos ingresos. Lo mismo con los colegios en Viña del Mar, solo que aquí la población es más grande que la población que atiende, por ejemplo, Providencia. Entonces los recursos, que si bien son altos, se dividen en más colegios, más escuelas, más liceos. Exacto. Y eso, Entonces hay un tema importante, perdón, Sergio, sí, no, del hay un no. tema importante con sacar, eliminar a las municipalidades de este rol que tienen como sostenedores, porque tiene que ver también con dejar de entender o dejar de entregar recursos acorde a la situación como municipal o de las arcas municipales finalmente a las escuelas. Pues y lo mismo con estos sostenedores privados que en el fondo hacen lo mismo o que bien también hay esta malversación de fondos, o que los fondos no llegan finalmente a los estudiantes y tenemos colegios en pésimas condiciones que ya ha sido retratado en varias partes y que el SIMS y la PSU nos lo vuelven a restregar en la cara, po. Sí, te iba a Claro, porque comentar, finalmente estos liceos, perdón, dale. emblemáticos, el Sí, gran indicador que tienen es que sus estudiantes ingresan a la universidad. De hecho, hace claro, poco salió una nota bien de mala leche en la tercera, bueno, no es raro, pero que decía así como los mitos, y entre los mitos que existían era que ya el Instituto Nacional no era de un excelencia. lugar de excelencia, y el dato con el cual se respaldan es los puntajes Simpson y la cantidad de estudiantes o el puntaje promedio que obtienen en la prueba de selección universitaria. Mm. Claro, o sea, Entonces, bueno, también seguimos ahí, midiendo calidad en PSU y CIMSE. exacto, son los Sí, indicadores de la calidad, y ahí, bueno, también hay un tema de fondo en estos liceos emblemáticos de Santiago versus lo que pasa en regiones, porque, Sí, po. por ejemplo, la destrucción del Liceo Eduardo de la Barra, que era un liceo Mm. emblemático de nuestra ciudad, Con no el pasa Julián porque los Salvador estudiantes se hayan Allende. movilizado. No pasa por eso, porque los estudiantes No, del Eduardo de la Barra siempre se movilizaron. Siempre fueron vanguardia de movilización en Valparaíso. Entonces, no, los lideraron en la Revolución Pingüina y seguían siendo excelentes estudiantes. Hay un tema del estereotipo, de la imagen que se cargó sobre esta escuela. sí. Y yo creo que eso igual ha dañado fuertemente a las comunidades educativas. Entonces, eh, bueno, y también está el tema de los liceos bicentenarios, sí, pues también son otro tema, liceos de excelencia que tienen ahí que hacer todo un trabajo para mantener la excelencia, que en el fondo la excelencia es plata.
Exacto. O sea, Y que cuando se da. nosotros hablamos de esas nomenclaturas, son plata finalmente. Po. Sí, Y que- bueno, y que- imagínate que hay un bono que se llama la excelencia académica. Y ese bono se le entrega a las comunidades educativas y es un bono que va directamente a los profesores. Claro. O sea, mientras tengan buenos Entonces, resultados, el Estado te paga un bono. sí, po, ¿Cachai? sí, po. Mm. Y solo por resultados. De hecho, a eso quería llegar, que de alguna forma los liceos emblemáticos, que fueron los primeros que mencionaron, y después los liceos bicentenarios, son también la confirmación de la disminución o de la precarización, de alguna forma, de la educación pública. Los liceos emblemáticos con buenos resultados, lo voy a presentar así, se mencionan como el gran bastión de la educación pública, cuando en realidad son la Claro. confirmación del problema, de que solo en ciertos reductos o solo ciertos colegios muy puntuales son los que pueden de alguna forma ofrecer una buena educación pública. Y los liceos bicentenarios, el presidente Piñera cuando realizó... Presidente Piñera. Perdón, Piñera. Sigue siendo la máxima autoridad del país. ¿En serio? ¿En serio? Los liceos bicentenarios cuando se crearon, precisamente fueron en la lógica de que en esos espacios iba a ser una defensa de la educación pública. Claro, Pero- claro, pero en el fondo sigue siendo defensa monetaria. Exacto, y además confirmando la reducción de la educación pública. O sea, si tú quieres buena educación pública, tienes que ir solo a esos colegios. Claro. Y confirmando además, Sergio, que finalmente lo que determina la calidad de las comunidades educativas hoy día es la selección. Tal cual. Sí, po. Si tú puedes seleccionar a tus estudiantes, puedes tener Siempre buenos te va bien, resultados. po. Y, Claro. y complementando Eso es con lo que eso, la selección también va fuertemente ligada también con el pago. Totalmente. Entonces ahí es Oye. cuando se va estructurando esta maquinaria neoliberal en torno a lo educativo. Yo El gran quería desafío hacer para la una... comunidad educativa, Caro, perdón, solo para cerrar. Sí, El sí. gran desafío para las comunidades educativas que no seleccionan hoy día porque está prohibido por ley es precisamente seguir demostrando resultados. Claro. Sí, po. Y ponerlo en grande, en un cartel, en los días que hay matrícula. Exacto. Sí, po. Oye, yo tenía una pregunta en relación, me salí la pauta, en relación a lo que hablamos de la calidad de la educación, porque sobre esto mismo, pues, ¿cachai? Como en el sentido de que la calidad de la educación hoy día la medimos por referente CIMSE, por referente PSU. Tú eres especialista en evaluación. Has Ajá. hecho tu carrera en evaluación. Entonces, me interesa saber qué otras formas de medir la calidad de la educación existen, pensando esto como en la evaluación, ¿cachai? Así como, ¿cómo evaluamos para saber que estamos educando con calidad? Teniendo en consideración estos criterios de territorialidad, de flexibilidad en el currículum, en la materia, flexibilidad, ¿cierto? En lo que estamos enseñando, en adecuar también este currículum para que no sea, o sea, en este aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto? O basado en problemas, donde integramos distintas disciplinas. ¿Cómo se evalúa, cachai? ¿Cómo evaluamos para saber que estamos educando con calidad? Me salió la pauta, po. Mira, hay un documento que es del ministerio, que en realidad es validado por todas las entidades del Ministerio de Educación, que son los estándares indicativos del desempeño de las escuelas. Y esos ¿Ya? estándares indicativos establecen una serie de criterios con los cuales nosotros podríamos evaluar cómo se gestionan las escuelas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, y de hecho la gran promesa de la Agencia de Calidad cuando se creó era que efectivamente la agencia iba a hacer visitas a las escuelas para hacer evaluaciones integrales. Y esas evaluaciones integrales estaban fuertemente determinadas por esos estándares indicativos del desempeño. ¿Qué establecen esos estándares indicativos del desempeño? Que las comunidades educativas se hacen cargo de los procesos de aprendizaje de sus estudiantes, que finalmente, que yo creo que ahí hay un indicador que hay que medir, por ejemplo, cuando las tasas de aprobación y reprobación, la implementación del proceso de retención que tienen las escuelas, no solamente, y acá hay un punto clave, no solamente responsabilizando a la escuela por esas cosas, que yo creo que ahí hay un punto muy importante que no se ha abordado, que finalmente hoy día todo se delega en la responsabilidad de la escuela. O sea, si la escuela no retiene, la escuela reprueba, ¿cachai? Como sin considerar factores del contexto, factores como, por ejemplo, los niveles de escolaridad de los padres de esas comunidades educativas, y otros factores que hoy día se miden
Bueno, y que aquí también tenemos el problema con la medición, que yo creo que Claro, po. O sea, cuando tú ¿cómo, hoy día cómo hacemos acceso a una medición que internet, sea cualitativa? ¿Cachai? Como es el... eso, ¿cómo hacemos una evaluación que esté puesta en factores contextuales? Claro, Y factores que no esté contextuales. puesta en un número, ¿cachai? Que no esté puesta en un puntaje, Y en el número que además, te entregan. Y en una bonificación al número sería como de los pobres, ¿cachai? Entonces te dan ahí más puntos para poder entrar a la universidad. No y sé. además en una evaluación, Caro, que logre entregar retroalimentación a las comunidades educativas. Claro, Porque cuando te el dicen que tienes portafolio que dar docente no es puntaje, suficiente. Pues, perdona, no, el portafolio docente no es suficiente. no, no, porque además mira la evaluación docente como individual. O sea, te Claro, evalúa tu desempeño docente y el desempeño también es contextual. Claro. sí, El sí. desempeño también está en juego con otros. Un Y, buen profesor, por mucho que haga todo adentro de la sala de clase, no va a transformar una comunidad educativa si lo hace solo. No, pues nadie, pues está ahí O sea, nadando no, contra la las comunidades corriente. educativas, no, las comunidades educativas más exitosas, en estándares de éxito, de tener comunidades saludables, donde los Ajá. estudiantes se sienten parte. Yo creo que ahí hay un punto clave. Cuando las familias se sienten parte de una comunidad educativa, Mm, es porque efectivamente están todos remando para el mismo lado. claro. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, yo creo que no hay procesos, por ejemplo, de autoevaluación de las comunidades educativas. No No, existen. pues. No, no existen. No hay una instancia donde la comunidad, salvo el proceso que se hace cada 4 años para los colegios que tienen ley CEP, que es la subvención Claro. preferencial, que tienen que hacer un proceso de autoevaluación cada 4 años, pero es un proceso muy mecanizado. Y que Eh, también tiene que ver con seguir asignando los recursos para Totalmente. sí, y mejorar en los colegios. que la evaluación al fin y al cabo también opera con la lógica de certificación, pues y la certificación te pone en un nivel y a la que te permite acceder a otros nuevos recursos o conservar los que tú ya tienes. Y por último, Sergio, si esa clasificación, porque ya podríamos entender que la lógica de la evaluación estandarizada está instalada, Mm, no solo en Chile, ¿ah? Si esto pasa en todos lados, si vamos a definir estandarización, entonces, por lo menos debemos ofrecer a esas comunidades educativas retroalimentación para poder mejorar en función Mm, de lo que se claro. espera de ellos. Y eso hoy día no pasa, pues. Mm. Entonces, te dicen, claro, están en el nivel insuficiente y te dan un par de orientaciones como muy generales que podrían tomar toda la escuela para ver cómo avanzamos. Pero finalmente eso hace que sea solamente para certificar y no hay Exactamente. ninguna retroalimentación, un feedback para la escuela Y para que puedan efectivamente modificar. y la retroalimentación con mayor sentido debería ser contextual. Exacto. Entonces, yo creo claro. que, porque aquí, por ejemplo, hay un rol que está súper perdido también, que tiene que ver con las seremías de educación, Claro. o los departamentos provinciales de educación, la DEPROF, la Seremi Educación, también tienen un rol muy poco protagónico en la misma escuela, como Mm, no tienen presencia. Por ejemplo, los supervisores de que existen no son supervisores permanentes, no se ha invertido en hacer acompañamiento a las escuelas, por ejemplo. Una persona que vaya a hacer un acompañamiento a una escuela, que vea cómo funciona esa escuela, que pueda entregar orientaciones a esa escuela, y que esas orientaciones también recogen lo que la propia escuela cree, piensa, mm, no existe. Pues. Entonces hay supervisores del ministerio que también ya cumplen un rol como un poco obsoleto, como el ir a ver si es que están pasando bien la lista, Mm. porque como se paga la subvención por por supuesto, cantidad de pues. estudiantes, entonces lo que importa finalmente es eso. El Ahora, yo número. creo que en ningún caso, Caro, medir sea algo que pueda ser muy sano para las comunidades educativas, porque esa medición siempre va a terminar siendo para la competencia, para Claro. poder compararte con otros. ¿Cachai? Entonces, porque establecer un número, un valor. Ahora, Una etiqueta. una etiqueta. Entonces yo creo que lo donde se debe profundizar es en gestionar procesos de autoevaluación de la escuela, con tiempos también para eso, pues no que tengan una jornada de 4 horas un día en la mañana para poder analizar cómo está la escuela en 4 horas. Mm. Claro. Y que O sea que los profes un proceso transversal y permanente. De alguna forma permanentes. que se tenga a la vista que existe una instancia, una medida con la cual la retroalimentación va a ser real en la comunidad educativa. Que eso también, como tú lo mencionabas, no tiene mucho sentido, como tú mencionabas, dejar un día de autoevaluación, hacer una jornada de autoevaluación y que esa información quede ahí hasta la próxima autoevaluación que tengamos el año siguiente. Totalmente, mira, de Claro. hecho yo estoy participando ahora en un proyecto que es de la universidad,
que está financiado por el ministerio, pero es un proyecto que acompaña a 198 escuelas en todo Chile. Ya. Entonces, en dos líneas, en una línea de liderazgo para los equipos directivos y en una línea de didáctica de la matemática para profesores de primer ciclo, que se llama, del programa Somos Primero. Sí. Pero lo que hace particularmente este programa es, claro, se diseñan talleres que son los mismos para todos, pero hay un facilitador a cargo de la escuela. Entonces, ese facilitador hace la bajada contextual y hace el acompañamiento directo a esa escuela. Y ese facilitador que trabaja en Iquique es un facilitador que vive en Iquique, que sabe la lucha que las escuelas de alto hospicio hacen, ¿cachai? Como para poder hacer que sus estudiantes sigan en el sistema escolar y no deserten. Entonces, yo creo que ahí hemos recogido una experiencia muy bonita, sobre todo en el equipo de liderazgo, de cómo el acompañamiento territorial ahí, in situ en la escuela, da cambios dentro de una comunidad educativa. Abre nuevas miradas, abre nuevas visiones, que yo creo que es algo que el ministerio no ha logrado. No el ministerio, sino que la agencia no ha logrado. Y tiene que ver con recursos, con un montón de cosas, porque es más barato aplicar una prueba a 200.000 estudiantes, aplicarle la prueba en 1 o 2 días, pagarle a una cantidad de personas que son examinadores para que tomen esa prueba, y después en 6 meses más, 8 meses más, le entregamos resultados a la comunidad educativa. Sí. Claro. Hay una lógica también de descentralización también, que también es un tema político que está presente en la Constitución y que, como tú mencionabas, no existen miradas territoriales, que también va asociado también a las miradas de comunidad. Y no solo estoy pensando en la región, en la comuna, también es rico que existan distintas comunidades en las distintas centros con los cuales vamos a estar. Exacto, claro. Iba justo para allá, que de alguna forma una cosa que eso nos manifiesta es que hemos perdido la noción de barrio conectado con un centro educativo, barrio conectado con un centro cultural, barrio conectado con un centro de salud, porque precisamente como tenemos la lógica de prestaciones, uno accede a la que le parece mejor, en lógica consumista, a la que puede pagar también, y eso establece que las personas, que la ciudadanía se vaya movilizando, o sea, tenga que desplazarse para acceder a los derechos sociales. La mayoría de las personas no van a la escuela del barrio. No, y tampoco va al consultorio o al centro médico más cercano a su casa. Claro. Sí. Oye, yo creo que hay un punto clave que tiene que ver con el mirar la calidad de una manera que efectivamente sea integral. Sí. Oye, hemos hablado demasiado y podríamos seguir hablando muchísimo de educación. La última pregunta te la voy a transformar, ya que la Carolina se alargó, te puso la pregunta que no estaba en la pauta, la más difícil, entonces no se la vamos a dejar pasar esa. Y que dejo claro que no la puedo responder porque no hay una única respuesta precisa. Sí, no, de todas maneras. Pero lo último que queríamos conversar contigo y que se lo hemos preguntado a todas las personas que nos han acompañado es en torno a los candidatos para la convencional. Entonces, queríamos preguntarte a ti cómo ves o qué le pedirías tal vez a un candidato convencional que venga en la lógica de venir de la educación o de que tenga intereses en defender el derecho a la educación. Y el complemento que quiero hacerte es de alguna forma tienen que haber algunos principios, nociones con las cuales podamos sostener esta idea de educación pública. ¿Cuáles para ti, pero desde la guata? Así como cuáles serían tus principios que, por ejemplo, iluminarían una buena educación pública como Óscar Valenzuela? ¿Qué característica debería tener el constituyente o la constituyente? O la constituyente. Mira, yo creo que la principal característica que una persona debiese tener para formar parte de la convención es que efectivamente sus intereses estén puestos en nosotros. O sea, si sus intereses están puestos en grupos de élite, estamos jodidos. Entonces, yo aquí no le voy a poner un título profesional, ni que tenga trabajo territorial, o que, por ejemplo, para mí ni siquiera es un problema si es una persona que pertenece a un partido político, como también se ha hablado harto del tema de lo independiente. Ojalá no estén encasillados en la vanguardia tradicional de los partidos, pero... estamos hablando de los mismos nombres de siempre. Exacto, ¿cachai? Que ya han estado todo el tiempo en el Parlamento, que sabemos que son referentes políticos, pero si una persona que es militante de un partido, no lo veo como algo malo por sí solo. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es que efectivamente se han delegitimado tanto los partidos políticos
que nos encontramos también un poco a la deriva. Yo creo en una democracia que efectivamente los partidos políticos nos representen, porque ha sido como la tradición de otras épocas, donde los partidos políticos eran efectivamente los representantes de grupos, de sectores, que nos sentíamos identificados con, y hoy día eso se ha perdido, y yo lo encuentro, particularmente lo encuentro riesgoso, porque los independientes por sí solos tampoco son todos buenos. El otro día estaba viendo un programa que el otro día estaba viendo un programa que decían como, quiero ser constituyente, creo que era como la sección del programa. Y había un tipo que hablaba que era independiente, entonces en un momento como que lo pusieron en encrucijada y dijo, bueno, yo siempre me he sentido más cercano a Chile Vamos. Entonces tan independiente no es. Como Claro. que O sea, solo no, no está no pensando, militas, no no te militas, pero haces. no eres neutral, no hay neutralidad en esto. Exacto. Es lo mismo que están cuestionando estos independientes no neutrales, ¿cierto? Como que... Claro. yo creo que aquí hay un punto que para mí no es problema si es de un partido o no, sí creo que debe haber, ojalá, un trabajo de bases. Como hay mucha gente que ha agarrado mucha experiencia, yo lo he visto en mi propio barrio, de gente que es súper comprometida con el territorio, de gente que es súper comprometida con las distintas formas de lucha, como forman parte de la asamblea, van a la marcha, movilizan un barrio, se suman a distintas demandas que son todas en función de demandas que son sociales. Yo creo que ahí tiene que estar puesto el tema, como conocer bien los intereses que están detrás de estas personas. Eh, no tengo claro así como un perfil, ni siquiera yo tengo como un candidato porque no conozco gente que todavía esté postulando, eh, pero sí me interesa como que se responda a intereses que son sociales, que recojan además espacios de demanda. O sea, si van a tener esa cantidad de plata, mínimo que se armen unos cabilditos con juntas de vecinos, con asociaciones territoriales, con agrupaciones, con organizaciones sociales para recoger información desde las bases. Si tú vas a ser la persona que va a ir a representar a un territorio, porque además esa otra tontera, como dividieron igual que el Parlamento, se supone que nosotros tenemos un representante que tiene distintas visiones de la que tiene el representante del interior. Claro. Ya, bueno, tenemos este sistema, entonces por lo menos date una vuelta por los barrios, date unas vueltas por las asambleas que se autoconvocaron desde octubre del año pasado, recorre un poco para ir recogiendo eso y lleva eso a la constituyente. No puede ser que tú lleves solo tu creencia, tu percepción, tu concepción, no sé, pues tu religión, y eso es lo que vayas a discutir. Yo creo que aquí hay un proceso que nos saltamos, que es como, ¿en qué momento efectivamente todo lo que se hizo en octubre, en noviembre, va a llegar a esa constituyente? Yo creo que eso es algo clave. Respecto de los puntos centrales que debería sostener un constituyente en el tema de educación, que crea en la educación pública. Yo he visto mucha gente que cree en la educación privada, en la educación particular, en la educación católica, en la educación evangélica, y creo que eso no nos sirve hoy día para hablar de educación pública. Necesitamos una persona que crea, que esté convencido de que la educación pública hoy día está en riesgo. No está en riesgo. Ya está un poco... Está en crisis. Está en la UCI. Totalmente. Sí. Y que, y que en esa perspectiva también se permita ampliar la discusión respecto del acceso a la educación. No basta con matricularte. Claro. Yo creo que también hay un punto que hay que mejorar y que hay que poner limitaciones si vamos a mantener esta cuestión, porque yo creo que es muy probable que se mantenga. El tema de la educación privada, porque tampoco vamos a pasar una educación 100% pública, que se pongan limitaciones. O sea, aquí, si usted va a recibir plata del Estado, la plata del Estado es para esto y no para esto otro. ¿Cachai? Como que no, los proyectos educativos. Y que se cuestione también el tema de la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza no puede ser la libertad de elegir si puedo pagar o no pagar. ¿Ya? Eso también es algo que habría que ponerle harto énfasis. Que no sea una educación regida por reglas del mercado, sino que sea una educación donde yo efectivamente pueda escoger un proyecto educativo que le acomode a mi hija y a mi familia como en lo que yo creo, una cosa así. Totalmente. El pueblo está cansado de la libertad del mercado. Así que eso es... ¡Ay, qué bonito mensaje para cerrar! No, yo creo que mi frase de cierre sea que tenemos que potenciar a las comunidades educativas,
cada escuela es un barco y tiene derecho a tener su carta de navegación. Y eso es la verdadera libertad de enseñanza. Ay, qué lindo. Me gustó eso. Cada Y escuela que es un surge- barco. y que surgen de proyectos educativos construidos en comunidad. Mm. Sí, po. Sí, es un mensaje bien esperanzador y queremos mirar con de esta manera. Quedé contenta. Sí, oye, no, y suele pasarnos que quedamos contentos entre lo fructífero que es la discusión y también cómo nos quedan otros temas para seguir dialogando, porque de educación, Sí, po. o sea, No, niña, podemos estar hasta las 3 de la mañana, fácilmente. si la educación si la comunidad educativa es un barco, la educación es un mar, el océano Pacífico perfectamente. Totalmente. Podemos navegar Sí, bastante ahí. yo quedo abierto a nuevos debates. Yo feliz de conversar. Anota, agenda, vamos a hablar. Agenda. Cuando la Carolina decida levantar su candidatura, yo voy, yo voy detrás ahí con Un humilde servidor, ¿eh? Ay, gracias. Todavía no lo decido. Tengo muchas ganas de participar más en debates de este tipo y también tengo muchas ganas como de involucrarme más en la política educativa desde, no desde el rol protagónico, lo conversamos alguna vez con Carolina, no Sí. siendo yo el candidato, sino que, porque va a venir a votar mi mamá nomás por mí, sino que Desde la asesoría, desde desde la la construcción. Sí, po. y no para ganarme las asesorías del Congreso, ojo ahí, que Ojo, están ojo, bastante... Pepa Hoffman, no estamos hablando contigo, viste que es Estamos nuestra hablando de representante de ti. Distrito 7, no estamos hablando contigo, Pepa Hoffman, que quede Muy claro, bien, no muy somos buenos tus pescadores. profesores, no somos tus profesores. Qué mujer, ¿no? Pero Oye, para cerrar, ahí ya saben los candidatos a convencionales, acá ofrecimientos de asesoría educativa. Sí, totalmente. Ni siquiera con protagonismo, sino que conversamos y sí, listo. po, Arroba en no las me sigas. sombras. Ese es mi Instagram. Oye, para cerrar, tenemos una sección para cerrar, porque como somos profe, igual nos gusta, este es como el cierre de clase, ¿cachai? Ya. ¿Metacognitivo? Metacognitivo. Sí, no es metacognitivo, es centrado en el contenido. Entonces, Ya. entonces lo que hacemos es repasar como conceptos que nos parecieron centrales del capítulo, porque lo que queremos hacer con esto es que cuando haya un candidato que presente alguno de estos conceptos, la gente ahí le ponga oreja al candidato y diga, este está diciendo algo que me interesa. Ya. ¿Cachai? Entonces Sí. yo rescaté de esta conversación, primero, educación pública. Entonces aquí tú me tienes que decir si lo entendí o no lo entendí, ¿cachai? Es como Ya. la evaluación, ¿cachai? Verificación. Sí, ya. Educación pública, lo entiendo como el derecho, un derecho primero social, humano, garantizado por el Estado, donde todos los ciudadanos tengamos derecho a escoger el proyecto educativo que nosotros queramos, independiente de lo que tengamos en el bolsillo, que debe ser fortalecido y debe ser acompañado desde instituciones estatales. ¿Lo entendí bien? Sí, tal cual. Que los proyectos educativos en definitiva son diversos porque el Estado ofrece diversos proyectos educativos. Perfecto. También hablamos sobre derechos sociales y vamos a entender los derechos sociales como derechos que nos involucran a todas las personas, todas, y que tienen como foco, tienen como eje el bien común. Y en este caso, la educación o la salud serían parte de estos derechos sociales. ¿Lo entendí bien, profesor Oscar? Sí, y ahí agrégale, que ¿Ya? quizás no lo entiendo, pero agrégale el tema de que es clave para el desarrollo de todas, todos y todes la educación. Perfecto, O sea, lo vamos a agregar. las escuelas pueden buscar el bien común porque entienden que es un elemento clave del desarrollo de las personas. Me gusta eso, lo vamos a agregar. Después, nuevamente hablamos de la noción de derecho humano, ya es no sé qué, número no sé cuánto capítulo, 6º capítulo, y en todos hemos hablado de la noción de derecho humano y lo volvemos a poner énfasis en esto porque la educación es un derecho humano, las personas tenemos derecho a educación, por lo tanto,
debe ser garantizado por el Estado, tiene que ser garantizado por el Estado, y por eso este capítulo sentíamos que era muy importante, porque como pueblo, como nación, como personas que nacimos por el solo hecho de ser personas, tenemos derecho a educarnos. Entonces creemos que es necesario nuevamente poner énfasis en que la educación es un derecho humano, por lo tanto no nos puede ser quitado, no nos puede ser arrebatado, no podemos tener la mitad del derecho, sino que tiene que ser un derecho para todos, todas, todes, ¿cierto? Universal, tiene que ser, bueno, ya lo que hemos hablado toda la semana, el derecho humano. Gratuito, etcétera. Además de eso, hablamos sobre Carolina, el Estado subsidiario. Carolina, Perdón, sí. en complemento a todos los derechos sociales que hemos conversado en nuestros capítulos los presentamos en la lógica de derechos humanos para relevar precisamente desde el empoderamiento de la ciudadanía, de que se distorsione esta mirada de que cuando nosotros pedimos derechos sociales estamos pidiendo cosas gratis, o que estamos pidiendo como cosas excesivas, o que estamos pidiendo demasiado, sino todo lo contrario. Cuando posicionamos el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, que han sido algunos de los derechos sociales que hemos trabajado en este capítulo, en este podcast, es un derecho humano. O sea, es desde ahí hacia arriba, no la otra lógica que de alguna forma nos están podando derechos sociales. Y es todo lo contrario, hay que tratar de fortalecerlo y que todos puedan acceder a él. ¿Se acuerdan cuando Piñera dijo que era un bien de consumo la educación? ¡Ay, mira! Por supuesto. Con eso ahí tenemos una que temporada. Toda la semana... Sí, toda la semana hemos hablado sobre los derechos como bien de consumo y por eso tengo el Estado subsidiario. El Estado subsidiario lo volví a poner acá como otro concepto porque creo que es en el derecho de educación, en el derecho a salud, donde más lo percibimos. No quiero decir que no esté presente en los otros derechos, está presente en todo, la Constitución completa es subsidiaria, pero sí lo vemos con más, o todo lo podemos percibir porque todos tenemos relación con el sistema de educación y todos tenemos relación con el sistema de salud, lo podemos percibir como con más fuerza, en el sentido de que reforzamos el Estado subsidiario porque el Estado entrega platitas, eso es un subsidio, entrega de platita a privados para que esos privados nos entreguen a nosotros el derecho. Por lo tanto, en la Constitución, ¿qué garantiza? Garantiza que el Estado se va a encargar de que exista suficiente cobertura, tanto en el sistema privado como público indistintamente. Pero aquellos que pueden pagar, van al sistema privado, y aquellos que no pueden pagar, el Estado dice, ya, si igual le tengo acá su derecho, no se preocupe, si igual lo tengo. Pero así no debería ser, deberíamos eliminar este idea de Estado subsidiario para que tengamos un Estado quizás de bienestar, a lo mejor. Un estado de bienestar. O el Oscar que le gusta este Estado docente. Sí, me fui muy pero es súper útil lo que está haciendo Carolina, de que muchas personas nos han preguntado o ha aparecido la discusión de ya, eliminamos el Estado subsidiario. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué Estado viene? Un Estado de bienestar. O lo que también algunos mencionan, que puede ser un Estado social de derechos. Un Estado social de derechos, eso también iba a decir lo que dijo el Oscar, un Estado docente. O sea, hay múltiples formas de pensar el Estado y eso es lo que tenemos que hacer en la Convención Constituyente. Es eliminar este Estado subsidiario para que los derechos no queden relegados, ¿cierto? O no queden asumidos solamente por las personas que tienen platita para hacer estos derechos como completos y hacer gozo de ellos de forma íntegra, sino que todas las personas tengamos como prestación mínima estos derechos. Es el mínimo que necesitamos todas las personas. Hablamos también de calidad en la educación, hablamos de portafolio docente, hablamos de agencia de calidad de la educación, de Ceremi, y bueno, todas estas instituciones que hoy día funcionan, voy a dejar fuera el portafolio y la calidad, pero sí la agencia, Ceremi y todo, son entidades y son instituciones que hoy día regulan la educación de distintos aspectos, desde la fiscalización, desde ¿cómo se llama? Como la supervisión de la entrega del derecho en su totalidad, desde la entrega de orientaciones, entrega de decretos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, como hoy día nosotros pensamos en una nueva constitución, también podemos pensar en una nueva institucionalidad. Ya hemos visto que nuestro sistema de educación actual ha tenido como una serie de parches sobre parches a poder ir desarrollando de mejor manera este sistema. Pero lo que deberíamos pensar, que lo hablamos cuando hablamos del ecosistema de cultura, también acá deberíamos pensar en un ecosistema educativo, porque acá no solamente estamos hablando de una cosa como que se entrega, que va en una dirección, sino que es cierto, esto es como un círculo. Entonces deberíamos pensar en un ecosistema donde las instituciones aporten y no solamente entreguen como
insumos para la educación, sino que además estén en constante como apertura a la retroalimentación por parte de las comunidades, de los territorios, de las regiones y en fin de todas las personas que componen en el fondo una comunidad educativa. Tal cual. ¿Lo Y de entendí hecho, bien, profesor? Sí, súper bien. sí, de hecho te iba a complementar que Oscar mencionó lo de la retroalimentación. También mencionamos la nefasta afirmación de Piñera en torno a la educación como bien de Consumo. consumo. Aquí ¿Cómo? la lógica de consumo, por ejemplo, en la educación se cae en todo momento. O sea, cuando tú estás retroalimentando es para una mejora constante. Y ahí es donde la lógica de consumo choca permanentemente con el sistema educativo, porque de alguna forma es una constante formación con la comunidad Claro. educativa. No es con servicio al cliente la cuestión. Exacto, y no es una lógica de que yo O sea, consumo, agoto y después voy por un segundo servicio, sino Claro. que es el mismo servicio, utilizando la lógica de consumo, la que se va reestructurando, la que va mejorando, la que va en perfeccionamiento. Por eso es tan relevante la Y mirada. también nosotros tenemos que cortarla con un tema que también es como el yo pago. Exacto. sí, po. Que Es que yo también pago, los po. propios integrantes de la comunidad educativa es como, bueno, yo estoy pagando por esto. Sí, Entonces po. me deberían, o yo no voy a pagar por esto porque considero que no es de la calidad. Entonces Exacto. ahí Claro. hay una lógica que también está muy interiorizada en nosotros, porque si también hemos sido moldeados por un sistema. Crecimos en este sistema, por lo Totalmente, menos yo totalmente. nací en este sistema. Y Tú también, la pues todos educación nacimos en no. este sistema, pues. Sí, todos somos hijos del Todos somos hijos neoliberalismo. de todos. Una vez escuché a alguien que no me recuerdo quién es el origen de esta frase, pero me hizo mucho sentido, que hoy en día creemos que es más factible que se acabe el mundo que se acabe el neoliberalismo. Es real. Entonces, hoy con la nueva constitución tenemos esta oportunidad, como decía Carolina, de pensar, de sacar este estado subsidiario y pensar en un nuevo estado, un estado que nos garantice De derechos, bienestar. un estado de bienestar, pero un estado de bienestar para toda nuestra comunidad, no solo para algunos. Sí, po. Tal cual. Y la calidad de la educación, que ya no se mida más en portafolios docentes, que no se mida más en PSUs, en PTUs, ¿cómo se llama? PTU ahora, prueba de transición universitaria, que no se mida más en CIMSES, sino que podamos medirlo en función de una comunidad, con un proceso constante de retroalimentación y de mejora, pensando, por supuesto, en nuestros niños, niñas y adolescentes, y también en nosotros, profes, como trabajadores de un Estado, pues, como funcionarios públicos, ya no solamente como, bueno, yo no puedo hablar por mí, ustedes saben, pero yo le trabajo al poder ahí económico privado, pero Hay que hacer la revolución en todos lados, Carolina. gracias por eso, me da Tenés que tomarte los medios de producción. no, Sí, no po. sé, pero al menos el sindicato. Al menos aportar ahí a la sindicalización de los trabajadores, sin conciencia de clase. Oh, qué feo. No, o sea, algunos sí tienen. Y eso, pues, pensar en la calidad de la educación medida con retroalimentación constante como un valor, Sí. no como una medición. Y ¿Lo basta aprendí decir, bien, profe Oscar? Y fortaleciendo la autonomía de las comunidades educativas. Para la toma de decisiones. No dudando de lo que las comunidades educativas pueden lograr, no poniéndolo No, en pues somos juicio ni superables. pidiéndole cuentas sobre lo que hacen, sino que confiando en que las comunidades educativas pueden liderar proyectos educativos exitosos no exitosos para el mercado, es decir, que concentren más matrícula, más retención, sino que sean exitosos para la vida de esas familias, porque la educación no solamente incide sobre el directo beneficiario, que puede ser el niño, la niña o el adolescente, sino que también incide sobre su grupo familiar. O sea, tiene una puede incidir sobre su barrio, puede incidir sobre el territorio. Le ponemos todas las fichas a la educación o vámonos todos para la casa y cerramos la puerta. Por la favor, educación como que derecho se queme social. todo, como dicen ustedes, que arda todo, ¿cómo es? Que se queme todo. Que arda todo. Claro, si no vamos a poner las fichas, que se queme todo. La educación pública como derecho social de la ciudadanía. Y basta de siglas, por favor, que el CIMSE, que la PSU, que la PTU. Sí, todas. Ya hay muchas siglas. Entonces, la educación es un barco y cada un proyecto tiene que tener su propia carta de navegación. Eso aprendí hoy día. Y había un profe en la universidad que siempre decía, la educación es cara. Lo que pasa es que aquí en este país nos hacen creer que es barata, pero la educación es cara. Necesita recursos.
¿Tú sabes quién nos decía eso? La educación No, es cara, y eso es todo lo que yo aprendí. La educación es cara, hay que pagarla, es cara, vale plata. claro. Y hay que apostar y hay que poner las fichas en nosotros, pues al Una final nos inversión, una estamos inversión. educando el futuro, estamos educando a los niños, niñas que vienen. Esos van a ser los que van a seguir gobernando, entonces hay que ponerle ficha a los cabros. Eso Pero quería ahí, decir. y ahí ¿Qué? también hay que ponerle protagonismo a las y les cabros, cabres, Por cabres. supuesto, pues si ellos Porque están ahí liderando procesos tienen políticos, hay mucho que que meterle decir. ficha también, pues. Cuando yo hablo de la autonomía de las comunidades educativas, entiendo la comunidad educativa no como el director, ni el directivo, ni los profesores. La No, pues comunidad entendiendo educativa a todos, son todos, nuestras todos. y nuestros y nuestros estudiantes. Sí, es Volvimos a los importante. tiempos de la testamentalidad. Sí, pero es que es importante hacerla, es esencial volver a destacar esto porque estamos en el proceso que estamos hoy en día gracias a una acción puntual de los adolescentes hace 1 año y 2 meses atrás. Y Sí, pues todavía le gracias, tenemos miedo dentro de la comunidad educativa a nuestros estudiantes. Sí, gracias Cabra. y hemos discutido de educación, como mencionaba Oscar al comienzo del capítulo, desde el 2006 por secundario, luego universitario. Entonces, cuando hablamos de que en los programas o en las comunidades educativas aparece súper importante el tema de la participación ciudadana y los valores democráticos, ahí hay una El manifestación pensamiento concreta. crítico. Y el pensamiento Sí, crítico, pues. ahí hay una manifestación concreta. Basta de adultocentrismo, señores. Los Exacto. adultos no tenemos todas las respuestas. Por favor. Oye, y ya que voy a detener esto, porque si no nos vamos a quedar Palabra acá. al cierre, palabra al Palabra al cierre. cierre. Oscar, palabras al cierre, por favor. Palabra al cierre, bueno, he hablado tanto, la verdad, pero no sabría con qué cerrar así como tan perfectamente. Lo único que sí es que ojalá podamos ver un proceso constituyente que nos llene de orgullo, en definitiva, de tanta gente que ha luchado, que ha perdido su vida, no solamente en este contexto de estallido social. Quiero también llevar adelante la lucha de todas las personas que lo dieron durante la dictadura. Esto no es de hoy día. Yo creo que quienes dicen que esto es de hoy día pierden todo un análisis histórico de la movilización que ha llegado a este camino. Entonces, por ellas, por ellos, tenemos que seguir dando la pelea para que efectivamente la convención constituyente no sea lo que algunos vaticinan que va a ser, un control de los grupos políticos, y tenemos que seguir manteniendo estos debates, que crezcan, y que ojalá, como yo decía, este es el punto de partida de muchos más debates. Nosotros, ni ustedes ni yo, estamos poniéndole punto final a la discusión, sino todo lo contrario, pues se están abriendo debates para que efectivamente la constituyente, me gusta esa palabra, como la constituyente, A mí igual me gusta. para que la constituyente llegue a tener, por usar una palabra de Piñera, la casa de todos. Y que Ay, efectivamente fue un error no forzado, perdón. Ay, no. Para que efectivamente sintamos que esta es de nuestro territorio, es de nuestro pueblo, y que efectivamente y que esto no es para toda la vida tampoco, que esta constitución no tiene por qué durar 100 años, como ojo con eso. Sí, Como pues. que Sí, es también bueno hemos ir hablado de sacando, eso. ¿cierto? Sí. Poniendo las No, esto no es para expectativas. siempre, no es para siempre. No es para siempre, hay que ir actualizándola porque Chile despertó y es otro. Ya, po. Oye, más Nosotros nos despedimos. Carolina. Tremendo. Sí. Tremendo. Gracias, Oscar, Pero... por aceptar la invitación y por la disposición para conversar y compartir tus opiniones, tu conocimiento, tu experiencia, como tú dijiste, que era lo que más nos interesaba. Y creo que, Carolina, nuevamente, tremendo invitado que tuvimos en este podcast. Ay, tremendo, me encanta el Oscar. Así que qué bacán que haya aceptado. Gracias por venir hoy a estas horas tan tardes. Y... No, pero es que pagan muy bien ustedes, súper neoliberal. Pagamos con ficha de pulpería. Esa es la realidad. Esa es la realidad. La boleta después. Ay, claro, después mandáis la boleta por interno. Después, No hay fondo. Si hay algún auspiciador que en este momento nos esté escuchando, sería un buen momento para manifestarse. Sí, Por último, Pilot G1, así como en plumones, somos todos profes. Por último, Vic, no sé, ¿para qué? No sé, pues. Autofinanciamiento. Esto es autogestión, así que bien del pueblo, del pueblo para el Oye, pueblo, por el pueblo. Porque yo los quiero felicitar a ustedes también porque están dando tiempo, espacio para mantener una discusión
que es súper importante, no solo en el tema de educación, sino que en todos los temas que han ido tratando, que ustedes le pongan tantas ganas además, porque son los dos muy motivados, los conozco hace mucho tiempo, sé de toda la multiplicidad de cosas que hacen y que quieren seguir haciendo, porque estos dos son unos incontrolables del hacer. Incontrolables del hacer. Me gustó. Sí, qué mejor descripción de ustedes dos. Así que para cerrar, esas son mis palabras de cierre. No pongan freno a todas las cosas que ustedes siempre quieren hacer, porque siempre han dado muchos frutos y sigan en esto, por favor, y en esto y en otras cosas más que tanto nos gustan. Gracias, Ay, muchas gracias. No voy a decir nada más después de ese cierre. Sí. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Besitos a todos. Besitos, Sergio. Nos despedimos. Que estén súper bien. Nos escuchamos la próxima Buena semana para todos. Que estén bien. Chao, chao. Chao.